36. Cerros de Mavecuri, soberbio mirador de la selva. Las rocas del escudo guyanés, ubicadas entre Guayana, Brasil y Venezuela y clasificadas entre las más antiguas del planeta. Unos 3.000 millones de años de antigüedad se prolongan hacia el occidente en territorio colombiano, formando los tepuyes de la selva. Tres de esos tepuyes, llamados también Inselberg o montañas islas por los científicos, se encuentran a orillas del río Inírida, unas 3 horas agua arriba de la capital de Guainía. El mono, el pájaro y Mavecuri son los nombres de estos tres cerros de roca granítica, negra oxidada por la lluvia y escasa vegetación, cuando no completamente pelados, que se yerguen aislados en la selva como atalayas en la inmensidad del verdor. Símbolo del Guainía. Cuando el viajero remonta el Inírida y ve aparecer tres soberbios espaldares en el horizonte, indefectiblemente se entusiasma. El río pasa entre ellos dejando dos de un lado y uno del otro. El más alto alcanza los 250 metros. Desde su cumbre, espléndido mirador de la selva, se observa el tapiz y límite de la Manigua siguiendo la trayectoria del río, desde que se insinúa en el horizonte hasta que se pierde en dirección a Venezuela. Dos poblados indígenas de Poinavés vigilan los tres imponentes tepuyes, el remanso a la entrada y el venado a la salida. Los cerros de Mavecuri, como se les conoce, se han convertido en el símbolo del joven departamento del Guainía. Cuenta la leyenda que encerrada en ellos la princesa Inírida, en cuyo homenaje se alza un monumento en el parque principal de Puerto Inírida, purga una pena de amor y por las noches a veces se le oye llorar. En las cumbres de los cerros merodean los armadillos y el rey de los gallinazos anida en los bosques cercanos. La flor del Inírida, bella, extraña, puntiaguda, es el elemento vegetal característico de la zona. En los veranos del Guainía abundan los atardeceres ricos en tonalidades brillantes y misteriosas, y según la época del año se ve al sol ocultarse detrás de cada uno de los cerros. Los cerros de Mavecuri cumplen las condiciones que pudo haber exigido el poeta que escribió estos versos imperiosos. Siéntate al sol, abdica y sé rey de ti mismo. Nombre: Cerros de Mavecuri o Mavicure. Ubicación: en el departamento de Guainía, a orillas del río Inírida. Altura: el más alto alcanza 250 metros, el segundo 200 y el tercero 150 metros. Clima: de 27 grados centígrados a 28 grados centígrados en promedio. Acceso: a Puerto Inírida se llega en avión desde Bogotá. Luego se remonta en lancha el río Inírida durante 3 horas. Poblaciones más cercanas: Puerto Inírida, la capital del Guainía, y un poco más lejos San Fernando de Atapabapo, en Venezuela. Fauna: los cerros tienen poca fauna debido a su carácter rocoso. Se han visto armadillos y el rey de los gallinazos. En la selva circundante existe la fauna propia de la Amazonía: tigres, tantas, grandes serpientes, guacamayas. Flora: en los cerros crecen orquídeas y en la sabana de la base la hermosa flor del Inírida, emblemática de la región. Recomendaciones: en los cerros se puede acampar, aunque hay que llevar carpas que no necesiten clavarse al suelo porque es rocoso. 37. Ciénaga Grande de Santa Marta, el espejo del río de la Patria. Ubicada en la margen de la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe, es la ciénaga costera más grande de Sudamérica. Su extensión es de 450 kilómetros cuadrados, mide 23 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho y desemboca a su vez en el mar Caribe por el paso de la Barra. En su extremo suroccidental se encuentra el santuario de flora y fauna del mismo nombre. Como área protegida, la superficie de este santuario es de 26.810 hectáreas. Antes de llegar al mar por Bocas de Ceniza, el Magdalena desembocó por la Ciénaga Grande. El equilibrio entre agua dulce y salinidad de la Ciénaga Grande, tantas veces afectado, se mantiene gracias a los caños de agua dulce de la margen izquierda, como Bristol, Aguas Negras y Renegado, y los ríos que bajan de
varias especies de manglares, árboles como la ceiba, el bubito, la olla de mono, el vainillo y el naranjito. 38. Valle de Cocora, donde las palmas arañan el cielo. El celebrado Valle de Cocora, declarado recientemente reserva biológica, debe su fama a la deslumbrante visión que ofrecen sus descomunales palmas de cera, irguiéndose sobre un armónico fondo de bosques, colinas redondeadas, fincas ganaderas y mansiones solariegas. Fuerte y flexible, de tronco blanco y anillos negros, una palma de cera del Quindío necesita aproximadamente 50 años para alcanzar su máxima altura, la cual puede llegar hasta los 70 metros. Nombre: Reserva Biológica del Valle de Cocora. Ubicación: a 5 kilómetros de Salento, en el departamento de Quindío. Salento se halla a su vez a 40 kilómetros de Armenia. Clima: Cocora es un valle de suave declive, ubicado a 2000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 15 grados centígrados, pero puede descender a 5 grados centígrados. Acceso: una desviación en la carretera central Armenia-Pereira a la altura de Circasia se desprende hacia Salento. Municipios cercanos: Circasia, Finlandia y Armenia. Fauna: en las palmas de cera anida una especie de loros cuya supervivencia está amenazada por la tala de las palmas. Flora: además de las palmas de cera, en el clima frío de Cocora crecen los encenillos y los chuscas, y la vegetación típica de prepáramo en las partes más altas del valle. Recomendaciones: tomando como base Salento o incluso Armenia, se puede visitar el valle en un día. El plato de trucha es de obligada degustación. Se puede aprovechar el viaje para visitar el Parque del Café Panaca y el Museo de Guadua en el Quindío. El nombre científico de Xeroxilon quindiensis le fue puesto a la palma de cera del Quindío por el sabio alemán Alejandro von Humboldt. La celebridad de este paraje del departamento del Quindío se remonta a las épocas del sabio Humboldt, quien, viajando por la vía central del país que unía a Santa Fe de Bogotá con Cartago, pasando por Mariquita y Bagué, la cordillera central y Salento, admiró la esbeltez de la llamada palma de cera del Quindío, declarada luego árbol nacional de Colombia. Son dos los superlativos mundiales que ostenta esta planta. Se trata en primer lugar de la palma que crece a la mayor altura sobre el nivel del mar del planeta, 3000 metros sobre el nivel del mar, y en segundo lugar de la palma más alta del mundo. La palma de cera del Quindío puede en efecto llegar a elevar su tronco hasta los 70 metros, una altura equivalente a la de un moderno edificio de 20 pisos. El Valle de Cocora se encuentra en las coteras de Salento, municipio padre del Quindío, memorable por la belleza de su arquitectura y la de las viviendas de los alrededores, casas de madera en colores vivos, hermosos ventanales y chambranas típicas de la zona cafetera. Otro lugar notable por sus bosques de palma de cera del Quindío es La Ceja, a donde se llega desde Salento subiendo por la cordillera. 39. Hacienda El Paraíso, la casa del idilio eterno. Jorge Isaacs no hace mención en ningún momento de su novela al nombre de la hacienda donde transcurre el amor idílico e inmortal de María y Efraín. El mismo año de la muerte del gran poeta, 1895, un amigo suyo, el escritor vallecaucano Luciano Rivera y Garrido, con la María en la mano, coteó sobre el terreno los textos de la novela con la casa y los paisajes que describe Isaacs, y comprobó que coinciden en un todo con el aspecto físico de la hacienda El Paraíso. Ubicada en la jurisdicción de Palmira, Rivera y Garrido publicó los resultados de su investigación, junto con 16 fotografías tomadas del natural por el autor del artículo en la Revista Ilustrada de Bogotá, 1899. Efraín habla siempre del conjunto de haciendas de propiedad de su padre, en una de las cuales, sobre la pendiente de una colina, se erige la casa de la sierra. A 70 varas de la casa, un pórtico blanco de entrada al patio, y para llegar a ella hay que trepar por una verde y tendida falda. La casa, dice Rivera y Garrido, es de dimensiones considerables y está constituida por numerosas y vastas estancias, todas de techumbre elevada, debido a lo cual reina en ellas deliciosa frescura. Por sus amplios corredores los turistas juran que han visto vagar en
enlazados de las manos los espíritus de Efraín y de María. Nombre: Hacienda El Paraíso. Ubicación: municipio de Palmira, departamento del Valle, desviando por la carretera central en las estribaciones de la cordillera central. Historia: la casa de la Hacienda El Paraíso fue construida hacia 1815. En 1845 la compró el padre de Jorge Isaacs, quien vivió allí buena parte de su infancia. La época en que transcurre la novela, entre 1844 y 1849, coincide con la niñez del novelista. La casa fue remodelada a mediados del siglo pasado por el artista Luis Alberto Acuña, quien, según Luis Enrique Osorio, reconstruyó la mansión solariega a base de las costumbres del siglo antepasado y los paisajes de la novela. Descripción: Rivera y Garrido describe la casa original, la blanca portada, el patio cubierto de alto césped y en la parte fronteriza los balcones de los aposentos laterales y el ancho corredor de elegante barandal, extenso y fresco como los de las casas de campo de la Alta California. Del patio y sus dependencias se pasa a otro reducido espacio, cercado por vallados de piedras de escasa elevación, en donde crecen algunos rosales desmedrados y lucen su bronceado follaje lindos jazmines de Virginia. 40. Laguna de Guatavita, el oro de los dioses chibchas. Nombre: Laguna de Guatavita. Ubicación: a 57 kilómetros al norte de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Sesquilé. Clima: la temperatura media es de 9 grados a 10 grados centígrados. Acceso: por la autopista norte de Bogotá se llega al desvío de Sesquilé y se continúa hacia Guatavita. La laguna queda a 8 kilómetros por una carretera que se desprende hacia la izquierda luego de bordear el embalse de Tomini. Municipios cercanos: Guatavita y Sesquilé. También está cerca Suezca, que fue igualmente poblado chibcha, lo mismo que los anteriores. Fauna: muy escasa debido a la constante presencia de visitantes. Se ven zorros, ratones, mirlas de páramo. Flora: frailejones, atrapamoscas, curubos silvestres. Recomendaciones: por tratarse de uno de los santuarios de nuestra nacionalidad, la visita a esta laguna debe hacerse con sumo respeto. El silencio en este caso, norma obligatoria. Ubicada a 3100 metros sobre el nivel del mar, en jurisdicción del actual municipio de Sesquilé, antiguo cacicazgo chibcha, se encuentra la laguna de Guatavita, la más célebre de las lagunas sagradas de esta cultura precolombina, por cuanto en ella se escenificaba el legendario rito de El Dorado, el cual tenía lugar cada vez que se entronizaba un nuevo cacique, y consistía en la entrada del nuevo jefe desnudo a la laguna, montado sobre una balsa para sumergirse en las aguas mientras sus súbditos lanzaban pequeñas estatuillas de oro llamadas tumus. La laguna ha sido objeto de numerosas inmersiones en diferentes épocas históricas, todas con el fin de rescatar los supuestos tesoros que se esconden bajo sus aguas. El monumental boquete septentrional que presenta el cráter que la contiene corresponde precisamente a un intento por desaguarla. 41. Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, donde cielo y tierra se confunden. La Sierra Nevada del Cocuy o de Huicán, con sus 30 kilómetros de longitud y sus más de 22 picos elevados, es la masa continua de nieve más grande de Sudamérica, al norte del Ecuador, y también el más bello conjunto de montañas nevadas de Colombia. Se trata de dos líneas de cumbres paralelas orientadas de norte a sur y salpicadas en su interior por lagunas de espectacular belleza. Por la línea occidental, los picos más importantes son de sur a norte el Pan de Azúcar, el Diamante, el Toti, el Cóncavo, el Concavito, el San Pablines Sur, el San Pablines Norte, el Picacho y el Puntiagudo. Rematan la serie los tres Ritacubas: el Blanco, 5330 metros, el más alto de la sierra; el Negro, espectacular aguja granítica; y el Ritacuba Norte. Las paredes orientales de estos picos son pavorosas verticalidades que van desde los 30 metros hasta los 700 metros del Ritacuba Blanco, la pared más alta de escalada en Colombia. En los meses de verano, que van desde diciembre hasta marzo, las paredes se tiñen
además del manto de hielo de sus picos de nieves perpetuos como el Ritacuba blanco en la foto al costado derecho y sus nevados temporales en los valles glaciares de la Sierra Nevada del Cocuy. Se forman más de 300 lagunas. Nombre: Parque Nacional Natural El Cocuy, creado en 1977. Ubicación: al noreste de Boyacá. La sierra pasa por territorios de Boyacá, Arauca y Casanare. Extensión: abarca 306.000 hectáreas. Altura: entre 600 y 5.300 metros sobre el nivel del mar. Clima: cálido y templado en el Piamonte llanero, frío y de páramo a medida que se asciende. Temperatura promedio: entre -3 y 23 grados en la zona oriental. A partir de los 4.800 metros la temperatura media es de 0 grados centígrados. Acceso: en Capitaneo Santander se encuentran las carreteras que vienen de Bogotá y de Bucaramanga. La vía sigue hasta Cocuy al sur de la sierra y hasta Huicán al norte. Un camión lechero sale temprano desde Cocuy, sube al borde del páramo y sigue hasta Huicán. Municipios cercanos: Cocuy, Huicán y Chillita en Boyacá. Fauna: prácticamente toda la del trópico, desde los tigres del piedemonte llanero hasta los cóndores de las cumbres. Flora: la sierra es rica en endemismo, o sea, plantas que solo crecen en lugares determinados. Hay varios frailejones y cenecios endémicos. Bajando al Piamonte se topa con una cinta de bosques de niebla y templados. Recomendaciones: a la sierra solo deben entrar personas conocedoras o acompañadas de guías, sobre todo en los meses de invierno. Los Herrera, Don Pastor Correa e Eudoro Muñoz alquilan cabalgaduras en el sector de la cueva, arriba del pueblo del Cocuy. La línea oriental de la sierra tiene pocas cumbres nevadas: los picos de la plaza, el hermosísimo castillo de los picos sin nombre. A pesar de que año tras año pierde mucha nieve por factores ambientales, la sierra alberga unos 300 cuerpos de agua, entre los que se destacan de manera especial por su excepcionalidad belleza las 4 lagunas del Valle de Lagunillas: la Cuadrada, la Pintada, la Parada y la Atravesada. La Laguna Grande de la Sierra, la de la Plaza, la del Pañuelo, la del Rincón, la del Avellanal, la de la Isla y la Grande de los Verdes. El Parque Nacional Natural del Cocuy abarca desde los 600 metros hasta los 3.900 metros de altura y constituye la alfombra de hielo más grande de la porción norte de América del Sur. En opinión del autor de estas líneas, la Sierra Nevada del Cocuy posee la laguna y el valle más bello de Colombia. La primera es la Laguna de la Plaza y el segundo el Valle de los Cojines. Este último es una solemne y silenciosa extensión de varios kilómetros flanqueada por gigantescas paredes rocosas y tapizada por rosetones de tejido vegetal verde muy resistentes que corresponden a unas plantas llamadas cojines, las cuales crecen en zonas pantanosas. El montañista puede caminar o saltar sobre ellos con toda tranquilidad. La sierra da además origen a 80 ríos y quebradas que nacen ya sea en la misma nieve o bien en el páramo, mientras que las lagunas interiores desaguan hacia el oriente formando altísimas cascadas que cruzan los ríos de la Orinoquía. Las de la vertiente occidental drenan hacia el Magdalena. Todo ello hace de este bello conjunto de montañas nevadas un reservorio de agua de incalculable valor económico. El área declarada Parque Nacional Natural abarca 306.000 hectáreas en la confluencia de los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare. Desde los llanos orientales, por ejemplo, la visión de los picos nevados cerrando por lo alto del horizonte parece refrescar el calor de las llanuras ardientes. La riqueza ecológica de la sierra está constituida por los biomas de la selva húmeda, de los pisos cálidos, templado y frío, que aporta al piedemonte contemplados por el páramo, el superpáramo y el bioma de piso nival. Por ello, su flora y su fauna alcanzan tal variedad. Plantas características del páramo como los frailejones, varios de ellos endémicos, los encenillos, los cenecios y las valerianas crecen sobre los 3.000 metros. Entre los frailejones propios de la sierra hay uno bautizado con el nombre del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada y que se denomina Spelotiopsis Jiménez Quesadae. El litamo, llamado Trabalitamo por los botánicos, es otra de las rarezas vegetales
o la braceadora. Entre las aves extienden sus dominios el corno de los Andes, el paujil copete de piedra, el vistoso gallito de roca y varias especies de patos. Los indígenas tunebos habitaron en el pasado la región. Cansados de los vejámenes de los conquistadores, muchos decidieron morir, como lo recuerda el peñón denominado Gloria de los Tunebos, cerca de Huaycán, desde donde se arrojaron por centenares al abismo, pues prefirieron la muerte a la esclavitud. Hoy, 21.630 hectáreas del parque pertenecen a la reserva de los Tunebos. Tres pueblos han dado su nombre a la montaña, que se denomina así Sierra Nevada del Cocuy, Huicán o Chita. Las gentes de la zona pacíficas y trabajadoras se dedican a los cultivos de tierra fría como la papa, el maíz, los cereales y las habas, entre otros. En Huicán veneran a la Virgen Morena. Cocuy ganó en una ocasión el premio como el pueblo más lindo de Boyacá. 42. Santuario de Monserrate, de la Virgen Negra y del Señor Caído. Después de mucho hacerse de rogar, el presidente don Juan de Borja autorizó en 1620 al bachiller Pedro Solís de Valenzuela para que levantara en la cumbre del cerro de Monserrate una ermita dedicada al culto de la Virgen Negra, en el mismo lugar donde los fundadores de la ciudad habían colocado una cruz. El bachiller Solís de Valenzuela construyó la ermita en la cual entronizó una réplica de la Virgen Negra de Cataluña. La humilde ermita, sostenida sobre débiles cimientos, sobrevivió intacta 278 años a numerosos temblores, que jamás menguaron la devoción apasionada de los bogotanos por la Virgen Negra. Solís de Valenzuela fue el primer peregrino que subió a pie hasta el sitio de la cruz. Al efectuar las excavaciones iniciales tuvo una sorpresa la cual tardó en reponerse, pues encontró varios esqueletos vestidos de seda y terciopelo atados a muros de piedra y emparedados. El misterio hasta hoy permanece indescifrado. El 16 de junio de 1898, un terremoto sacudió a Bogotá y a varias edificaciones, entre ellas la ermita de Monserrate. Se desplomaron. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, autorizó al padre Nacianceno Ocampo para edificar una basílica en el lugar de la ermita. Por mucho que buscaron, no se encontró la insignia de la Virgen Negra y el templo fue consagrado al Señor Caído. Muchos años más tarde, en 1996, la Virgen Negra apareció como por milagro y desde entonces se encuentra restituida y venerada en su nicho. Nombre: Santuario de Monserrate, sobre el cerro de la Cordillera Central en el distrito capital de Bogotá, al oriente de la ciudad. Altura: 3.160 metros sobre el nivel del mar y 5.521 con respecto a Bogotá. Características: santuario en el cual se veneran desde 1620 la Virgen Negra o Nuestra Señora de Monserrate y desde 1906 al Señor Caído. La escultura de la Virgen fue traída de Cataluña por el bachiller Pedro Solís de Valenzuela, constructor de la ermita, y la del Señor Caído de Monserrate fue hecha en Bogotá por el maestro Pedro Lugo de Albarracín en el siglo XVII. La ermita fue destruida en 1898 por un terremoto. La basílica actual se empezó a construir recién terminada la Guerra de los Mil Días en 1902. Para llegar a la ermita del cerro donde se rendía culto a la Virgen Morena había 4 ermitas previas que se utilizaban como puntos de oración y de descanso. Transporte: a la Basílica de Monserrate se sube hoy por 3 medios: por un camino de herradura, por el funicular o por el teleférico. El camino de herradura existe desde 1650. El teleférico, que se moviliza por cable aéreo, se estrenó en 1954. 43. Rocas de Suezca, paraíso de escaladores. En Suezca, apacible rincón ubicado a hora y media de Bogotá, vivió don Gonzalo Jiménez de Quesada. Este antiguo asentamiento chibcha, cuyo nombre originario, Sueca, significaba roca de las aves, le inspiró al fundador de Bogotá el escrito Los Tres Ratos de Suezca. Varios siglos después, Diego Fallón, el gran pate romántico que compusiera el famoso poema La Luna. Impresionado por la belleza de las rocas, escribió Las Rocas de Suezca, otra de sus mejores piezas en verso. Se alinean estas a lo largo de 2 kilómetros con paredes que van desde los 20 metros hasta los 180 metros de altura.
Abajo discurren el río Bogotá y la vía férrea, paraíso de los escaladores de roca y sus deportistas han abierto, como se dice en la jerga alpinística, 400 vías de escalada que presentan prácticamente todas las dificultades que plantea esta difícil y emocionante deporte a sus practicantes. En los intersticios de las rocas crecen quiches y en las repisas las aves habaneras construyen sus nidos. Los escaladores ejercen así su malla vertical en medio de un escenario natural de gran belleza. Nombre: Rocas de Suezca. Ubicación: a la entrada de la población de Suezca, a hora y media de Bogotá, hacia el norte por carretera. Área: el paredón mide 2 kilómetros de largo y la altura de las rocas oscila entre 20 metros y los 180 metros. Clima: el característico de la sabana de Bogotá, con temperaturas entre 13 grados y 15 grados en promedio. Acceso: en carretera central Tunja-Bogotá se encuentra el desvío que conduce por la derecha hacia Sesquilea y la laguna de Guatavita y por la izquierda hacia Suezca. Municipios cercanos: Sesquilea, Guatavita, Tocancipá, Gachancipá y también la represa del Cisca. Recomendaciones: tanto a los visitantes como a los escaladores se les encarece respetar el entorno natural de las rocas, en las que anidan aves y crecen bromeliáceas, así como el entorno del río Bogotá. Entre las más de 400 rutas de escalada diseñadas por los escaladores de Suezca, la Vía de la Virgen se destaca por su nivel de dificultad. 44. Túnel del Apaporis. Santuario de los indios Cavillaris. El río Apaporis es una poderosa corriente de agua de color negro que recorre las sabanas del Yarí y cuyas fuentes más altas se encuentran cerca de San Vicente del Caguán. Alimentado por los ríos Macaya, Tuña y Ajú. Su más bello tramo tiene lugar cuando forma límite entre los departamentos del Vaupés y del Amazonas, donde se adorna con raudales tan espectaculares como el Jiririmu. 5 kilómetros abajo de este raudal, el Apaporis transita por un túnel que él mismo ha labrado, de tal forma que el mismo río, que varios kilómetros arriba alcanza cientos de metros de anchura, no excede los 5 o 6 metros al pasar por el túnel. Allí la profundidad del río se calcula en varias decenas de metros. Las paredes del túnel son del color negro brillante y en verano suelen estar tapizadas por millones de golondrinas migratorias que vienen de Norteamérica. Más abajo la Apaporis forma otros dos impresionantes y bellísimos rápidos que son los de El Ensueño y la Playa. Una planta de trenzas largas y verdes llamada caruru crece en medio de las aguas y realza la belleza de los raudales. El túnel, fotografiado por primera vez en 1941 por el famoso etnobotánico de la Amazonía Richard Evans Schultes, es sagrado por los indios Cavillaris que habitan en la región. Nombre: túnel del río Apaporis. Ubicación: en el curso medio del río Apaporis, abajo del pueblo de Pacoa. Dimensiones: el túnel mide 50 metros de alto, de 5 a 6 metros de ancho y 40 metros de largo. Clima: el de la selva amazónica húmeda, de 27 a 28 grados centígrados de temperatura en promedio. Acceso: en avión, vuelo no regular hasta Pacoa, luego se desciende por el Apaporis hasta el raudal de Jiririmu, donde se toma el varador camino durante hora y media y se llega a 1 kilómetro más abajo del túnel. Hay que transportar las canoas durante este último recorrido. Poblaciones cercanas: Pacoa. Fauna: además de los grandes mamíferos de la selva y los guacamayas, los quíos se ven con facilidad. El túnel es también lugar de paso de aves migratorias. Precauciones: el acceso al túnel es muy complicado. Se trata además de un lugar sagrado de los indios cavillares, que son celosos en su entorno. 45. Gobernación de Manizales, de las cenizas al esplendor. Luego de los voraces incendios del 3 y 4 de julio de 1925 que arrasaron gran parte de los edificios del centro histórico de la ciudad de Manizales, entre ellos el de la gobernación del departamento de
Una de las edificaciones más notables que surgió de las cenizas fue la nueva sede de la gobernación de Caldas, un suntuoso palacio de hierro y de cemento erigido en el mismo sitio del antiguo sobre la plaza de Bolívar. La casa de arquitectos Ulen presentó los primeros planos elaborados por el arquitecto estadounidense John Woodard, con supervisión del colombiano Pablo de la Cruz, comisionado por el gobierno nacional, y la construcción la efectuó la firma italiana de los arquitectos Giancarlo Bonarda y Angelo Pavia. Nombre: Palacio de la Gobernación. Ubicación: Manizales, capital del departamento de Caldas. Carrera 21 entre calles 22 y 23 sobre la plaza de Bolívar. Monumento nacional. El Palacio de la Gobernación de Caldas fue declarado Monumento Nacional por decreto 2912 del 29 de noviembre de 1984. Historia. La antigua sede de la Gobernación de Caldas fue consumida por las llamas durante los incendios que estallaron el 3 y 4 de julio de 1921. Características: gran bloque rectangular en forma de U cuyos extremos se unen al fondo mediante un bloque más bajo. Este espacio rodeado de corredores en claustro y la profusa decoración de altos relieves le dan un carácter morisco, aunque realmente la mezcla de elementos decorativos de variados estilos confirman su concepción ecléctica y lo muestran como ejemplo principal de la arquitectura republicana. Bueno chicos, con esta lectura de la gobernación de Manizales, de las cenizas al esplendor, damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy de 100 tesoros de Colombia. Más adelante continuaremos con 46 Serranía del Chiribiquete, último mundo perdido por descubrir. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y dejar cualquier sugerencia